En 1963, la filósofa alemana Hannah Arendt escribió un polémico texto para el New Yorker. El tema: el juicio del infame Adolf Eichmann en Jerusalén. Probablemente lo que más ocupó la atención de Arendt fue la insignificancia y debilidad de carácter del acusado. Nacido en Alemania en 1906, Adolf Eichmann fue un soldado y burócrata del Tercer Reich que cumplió una función primordial en la expulsión forzada y el exterminio de cientos de miles de judíos, proceso que fue denominado por el régimen como la solución final a la cuestión judía. Derivado de la caída del nazismo, Eichmann huyó a Argentina, donde tiempo después fue capturado. Una vez traído a Jerusalén, fue procesado y enjuiciado por sus crímenes. El juicio en cuestión sucedió el 29 de mayo de 1963 y significó para la filósofa un caso de estudio muy revelador, pues la memoria del horror del Holocausto y la guerra se entremezclaron con circunstancias difíciles de interpretar y en ocasiones caracterizadas por una estupidez atroz. En un juicio, parece casi tan importante la sentencia del acusado, así como las razones por las que se cometió el crimen imputado. Y por ello, el juicio de Eichmann sugería una ventana hacia el interior de uno de los más grandes horrores de la historia. Pero las conclusiones del análisis de Arendt pusieron de manifiesto una realidad mucho más incómoda y contraintuitiva sobre el Holocausto y la maldad en general. Este es el núcleo del concepto de la banalidad del mal explorado por Hannah Arendt. Muchas personas crecen con un concepto luciferino del mal. Desde temprana edad se nos enseña que en cualquier historia, tanto el bien como el mal son conceptos que encarnan en personajes. No es sorpresa entonces que incluso un juicio como el de Eichmann predispusiera al público e incluso a los jueces y al fiscal a esperar del acusado un mundo interno lleno de fantasías y pensamientos inundados por un antisemitismo macabro. Sin embargo, esto no fue así. Como menciona Arendt, se nos dice que Eichmann era un hombre obsesionado con un peligroso e insaciable impulso de matar, una personalidad peligrosa, pervertida y sádica. Pero la cosa es peor. No se trata de un odio insano a los judíos, o de un antisemitismo fanático. Él, personalmente, nunca pareció tener nada en absoluto contra los judíos. Al contrario, tenía muchas razones privadas para no ser un odiador de judíos. En otras palabras, Eichmann parecía un hombre bastante ordinario o normal, adjetivo que de hecho utilizaron los psiquiatras que lo estudiaron. El concepto de la banalidad del mal sirve para explicar justamente esta disonancia entre lo que comúnmente se piensa como malvado y lo que ocurre realmente en, por ejemplo, casos de violencia sistemática. Es hasta cierto punto una obviedad el que una persona no necesita ser malvada para hacer el mal. Pero lo relevante en el caso de Eichmann es que no se trata de un sujeto que actuó en contra de una ley, sino justamente lo contrario, un sujeto que actuó en un sistema completamente inmoral, pero legal. Según él, no es que haya decidido mandar a cientos de miles de personas a su muerte por maldad, pues la orden realmente venía del Führer. En otras palabras, Eichmann se limitó simplemente a seguir y cumplir órdenes sin realmente reflexionarlas. Su obediencia en cuestiones procesuales e instrumentales era tan ciega que afirmó durante su proceso: yo mismo hubiera mandado matar a mi propio padre de haber sido esa la orden. ¿Cómo se llega hasta este punto? ¿Qué mecanismos toman lugar para que todo un cuerpo legal o un sistema político y social se vea contaminado por el odio y la mendacidad, de manera que sus miembros puedan autoengañarse sobre la naturaleza de sus actos? No se puede explicar un fenómeno así de manera tan sencilla. Las causas y elementos son variados y sus dinámicas también. Sin embargo, como todo fenómeno complejo, nada evita que podamos atender un aspecto particular.
En este caso, creo que vale la pena reflexionar sobre el lenguaje y la interpretación como elementos relevantes en problemas y conflictos sociales de este tipo. El lenguaje es un fenómeno peculiar porque nos distingue como especie, forma parte de la naturaleza humana. Por causa de su omnipresencia, es muy fácil olvidar que el lenguaje y las palabras están allí, siempre. Pero aún más fácil es olvidar los efectos que su mal uso puede propiciar. Entre otras funciones, el lenguaje sirve como mediador del conocimiento, es decir, el lenguaje no es solo una herramienta para describir el mundo, sino que nos permite interpretarlo en primer lugar. Lo que la defensa de Eichmann intentó argumentar sin mucho éxito fue que el exterminio de cientos de miles de vidas no era lo que Eichmann hacía realmente, pues él solo firmaba documentos y presidió algunas negociaciones. Así, conceptos como asesinato o violación a la dignidad humana no se prestan para describir lo que un simple y ordinario oficinista hace. Sin embargo, esto es parte de un mecanismo de autoengaño, pues cualquier persona con un gramo de conciencia reconocería que las decisiones de Eichmann fueron inmorales y voluntarias. Pero ese no es el problema que deseo discutir, sino identificar más bien qué elementos participan en este mecanismo. En el caso del nazismo, Hannah Arendt nos recuerda: 80 millones de alemanes se habían visto protegidos de la realidad por el mismo autoengaño, las mismas mentiras y la misma estupidez que ahora se habían arraigado en la naturaleza de Eichmann. El autoengaño se vuelve un prerequisito moral para la supervivencia de quien alimenta un sistema corrupto. El sujeto que miente no miente necesariamente por hacer el mal, sino por sobrevivir. He ahí la banalidad de sus actos. No por nada el régimen nazi profería incesantemente una mentira como eslogan: que la guerra no era realmente una guerra, sino la batalla del destino del pueblo alemán. Este eslogan facilitó el autoengaño colectivo por 3 razones. Número 1, porque uno deja de interpretar la guerra como guerra. Número 2, porque se interpreta que Alemania no comenzó nada sino el destino. Y número 3, porque este supuesto destino ofrece un escenario de vida o muerte. Vivimos en el siglo XXI y la Segunda Guerra Mundial es historia para muchos, pero el mundo actual no está exento de estos mecanismos. Y lo más alarmante es que no se tiene que desatar ninguna guerra para identificar cómo el mal uso del lenguaje y las mentiras merman el pensamiento crítico, la responsabilidad y la rendición de cuentas. Cuando políticos, burócratas o cualquier figura de autoridad describe el mundo, es responsabilidad de cada uno de nosotros constatar si de hecho la descripción es correcta. Y para ello, es necesario nombrar las cosas adecuadamente. Aunque la realidad social implique vivir en el mundo de la posverdad, esta responsabilidad debe descubrirse y ejercitarse, porque de lo contrario se da entrada a la manipulación indiscriminada de símbolos y palabras, estrategia que por cierto es necesaria para quien guarda tendencias autoritarias. Ahora bien, el fenómeno de la manipulación en la comunicación, que muchas veces se denomina propaganda, no es exclusivo ni de la Alemania nazi ni de los estados en general. Cada profesionista, sin importar la industria o el puesto, se enfrenta de hecho a un mar de experiencias sobre las que no siempre existen palabras. Y entonces uno opta por nombrar las cosas como los demás lo hacen. La dificultad radica en saber interpretar el mundo y a no callar la voz cuando ocurran intentos de ocultar o disfrazar la verdad. Campos como la hermenéutica, la semiótica y la ética nos pueden ayudar a explicar no solo cómo suceden estos choques y conflictos interpretativos, sino las implicaciones éticas y políticas de estas interpretaciones. Tomen, por ejemplo, este caso contemporáneo donde una periodista discute la interpretación de un tema de seguridad apremiante con el presidente de México. Si no se tiene inteligencia, pues no se puede hacer nada, absolutamente.
¿Qué vidas se han salvado, presidente, o cuál ha sido el efecto de espiar a un defensor de derechos humanos y a dos periodistas? No, eso no. Eso es otra cosa. No, estamos hablando de la delincuencia. ¿Cuál fue el objetivo de ese espionaje a estos civiles que le menciono? No sé. Nótese el relativismo del político en este caso. La acción que es calificada como espionaje, para él no es realmente espionaje, pues de ser espionaje, habría muchas razones para que los ciudadanos se indignen. Pero si lo que hacen los militares es inteligencia, entonces la acción se vuelve casi por arte de magia legítima, porque se justifica con otro concepto, a saber, la supuesta seguridad nacional, un concepto bastante ambiguo, por cierto. Cualquiera que sea el conflicto en cuestión, ya sea internacional, nacional o hasta personal, una de las lecciones que la filosofía no teme repetir hasta el cansancio es que las palabras importan y debe invertirse esfuerzo en definirlas lo mejor que se pueda. Aún en las situaciones más ordinarias o banales, lo que se determina como un curso de acción apropiado casi siempre depende de la interpretación de alguien. Si un sujeto denuncia a otro sujeto de algún crimen, la discusión se centrará, al menos al principio, en cómo interpretar determinada acción y, en consecuencia, cómo nombrarla. Si pensamos que el gobierno debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, entonces parte del diseño de las políticas públicas depende no solo de cómo se defina la seguridad colectivamente, sino de qué tanto los ciudadanos exigen a las autoridades una conducta que de hecho se adecúe a esa definición. Tampoco es para nada trivial el que una empresa piense en sus empleados como personas de carne y hueso, con nombre y apellido, a que los piense como mero recurso humano. Las palabras importan porque lo que sea que se defina en una discusión puede determinar la presencia o ausencia de algún compromiso. Y por ello, todo ciudadano, todo profesionista, todo individuo debe reconocer que la construcción del significado no puede depender de mecanismos unilaterales y verticales. El mal no llega con espectáculo. Es más como un virus que se inserta en el mecanismo de la interpretación y la comunicación. Se alimenta de las ambigüedades y después crece mientras los sujetos actúan mal y perpetúan la ambigüedad, y explota cuando el autoengaño se vuelve imperante. Es una responsabilidad colectiva no dejar que este proceso se perpetúe y termine siendo demasiado tarde.